El día de hoy vamos a concluir la serie Un Corazón Limpio. Venimos hablando de estrategias prácticas, bíblicas, para vencer las tentaciones y vivir una vida de santidad creciente y fructífera. Si algo Dios está pidiendo de nosotros es dar fruto, llevar fruto en nuestras vidas y tener una vida como realmente, pues si te dices un hijo de Dios, realmente una vida de santidad. Así que hemos hablado de cuestiones muy prácticas, estrategias como tal para vencer las tentaciones y poder vivir esa vida que Dios planeó para nosotros. Yendo a través del libro de Romanos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, que fue esta serie, hemos hablado realmente del proceso de santificación. Hemos hablado de liberarte del pecado, de vivir tu nueva vida, de ser un esclavo espiritual, de redefinir tu relación con Dios, de reconocer tus batallas, de pelear tus batallas, de caminar en armonía con el Espíritu Santo. Y el domingo pasado hablamos de permanecer firmes en la esperanza. Todos esos mensajes hemos visto, todos esos mensajes están en YouTube por si los quieres revisar. Pero el día de hoy vamos a cerrar el capítulo 8. Y porque Pablo así lo hace, vamos a cerrar con un canto de victoria y vamos a disfrutar nuestra victoria. Disfruta tu victoria. Así se llama este mensaje el día de hoy. El pasaje es Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 39. Si quieres ir conmigo en tu Biblia. Romanos capítulo 8. Versículos 28 y hasta dónde termina, ¿ok? ¿Estás ahí? Es importante que vayas en tu Biblia para que puedas ir haciendo anotaciones, lo marques, estés ahí al pendiente. Y hoy la vamos a usar, creo que más de lo común. Así que vamos a leer el pasaje del día de hoy. Dice la palabra de Dios así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, ¿verdad? Tremendo cómo termina aquí Pablo. Y Pablo está cerrando esta sección de la carta, precisamente porque a partir de ahí va a hablar en los siguientes capítulos de la soberanía de Dios, 3 capítulos, y luego se pone a hablar de las cosas prácticas de nuestra vida cristiana. Pero prácticamente aquí está cerrando todo su argumento, desde que somos pecadores,
desde el plan que Dios tiene para nosotros y luego de lo que nos corresponde a nosotros hacer desde que recibimos a Cristo, desde que rendimos nuestra vida a Cristo en adelante hasta que Él venga en su gloria. Así que termina con un canto de victoria, muchos así lo han llamado. Debemos aprender entonces todos a confiar plenamente. Ese es el nivel de fe que Dios desea que tú tengas. El nivel de fe donde tú debes vivir es donde vives confiado plenamente en la soberanía de Dios. Que deje de ser una simple frase de, no, pues Dios sabe por qué hace las cosas, que decimos mucho, ¿verdad? A que sea una certeza en nuestra vida. Dios es soberano. Él controla todo lo que sucede, aún en nuestra vida. Y estoy seguro también, tengo ese nivel de fe como para vivir seguro del amor inquebrantable de Cristo Jesús. Estoy seguro que un día voy a cantar victoria en la presencia de Dios en el cielo. Y mientras tanto, vivo con la certeza de que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es mi Señor. Amén. Bueno, esa es la forma en que cierra ahí Pablo. Vamos a explicarlo entonces aquí. Como introducción traje aquí la historia de José, el soñador. Tristemente no pude encontrar una imagen mejor, ¿verdad? Sé que te voy a distraer un poco ahí. Pero todas las túnicas de José parecían de esta bandera de la ideología de género, así que las dejé por un lado y entonces traje aquí a José. Ok, la historia de José ilustra de manera poderosa cómo Dios trabaja con sus hijos. Cómo Dios trabaja con sus hijos. Deberías meterte a estudiar a conciencia la historia de José, el soñador, allá en Génesis. Vemos a Dios como en los peores momentos, en las peores circunstancias, Él tomó eso malo y lo llevó para el bien, para sus propósitos, para obtener al final una victoria. Si José no hubiera pasado por todo lo que pasó en su vida, desde ser despreciado por sus hermanos, desde que sus hermanos, sus mismos hermanos, lo quisieran matar. Tú a veces odias a las personas, te cae mal alguien. No, sus hermanos lo querían matar. Vamos a matarlo, vamos a mentirle a nuestro papá. Cabo, ya van varias veces que me sale bien la jugada, le miento a mis papás. Vamos a mentirle otra vez, vamos a decirle que pues él se alejó y que una fiera se lo comió y le llevamos la túnica esa de colores manchada de sangre, ¿cómo ven? Y ahí están todos poniéndose de acuerdo. Uno de sus hermanos dijo, no hagan eso, hermanos, vamos a hacer algo diferente, vamos a echarlo en una cisterna que no tenía agua. Lo avientan ahí al pobre José. En la historia parece tener 17 años José. Dices, pues que ¿dónde está Dios ahí? O sea, ¿no podía él evitar todo eso? Y luego se les ocurre la grandiosa idea de venderlo. Y lo venden como esclavo. Tú no sabes lo que era ser un esclavo. Tú crees que tu jefe te trata mal. Tú no sabes lo que es ser un esclavo en el tiempo de José. Es vendido como esclavo. Luego una mujer, porque al parecer era muy guapo José, una mujer casada quiere tener relaciones con él. Y él dice, no, yo sigo firme en mis convicciones, no voy a pecar contra Dios. Mi amo, porque así ahora él acepta su condición. ¿Te acuerdas que hablamos de eso la vez pasada? Él acepta ahora su condición, soy un esclavo. Y entonces no le voy a fallar a mi amo. Y entonces lo meten a la cárcel injustamente. Y pasa años en la cárcel, injustamente. Tú no has estado en la cárcel. Y si has estado en la cárcel, seguramente estuviste justamente. Pero José no. José era una mentira lo que le fueron a decir. Y estuvo en la cárcel injustamente. Por fin
ahí resulta que él revela un sueño que el faraón tuvo. Se olvidan de él 2 años después de haber revelado un sueño de un panadero y un copero. Olvidado 2 años más en la cárcel hasta que Dios desencadena un sueño en el faraón. Pero tú lee la historia completa, porque yo la estoy leyendo, diciéndotela aquí en 1 minuto, 2. Todo el tiempo dice la palabra de Dios, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y pasas a otro capítulo de su vida y dice la palabra de Dios, y Dios estaba con José. Cuando viene la sequía y el hambre y todo, entonces él es levantado a ser el segundo del faraón. Habían pasado años, hermanos, años, no 1, 2, habían pasado más de 20 años ahí. Cuando él es segundo de faraón. Y entonces se revela el por qué Dios utilizó todo ese mal, desde el mal de sus hermanos, el mal de la señora desesperada, ¿verdad?, que quería con él, del mal del copero y el panadero, del mal de todos los que le hicieron daño, para que él pudiera al final de cuentas liberar al pueblo judío de morir de hambre. Y luego él toma eso para obtener un pueblo para sí. Dios recupera a su pueblo, lo saca de servidumbre y lo lleva de Egipto a la tierra prometida. Todo eso no hubiera pasado si José no hubiera pasado por todo esto. ¿Y quién está detrás de todas las pruebas, las injusticias y todo lo que pasó él? El amor de Dios. El amor de Dios permaneció con José. Y José no olvidó que Dios es soberano en su vida, guiando todo lo que pasaba a través de un plan mayor que Dios tiene y que tú no ves, que tú muchas veces no sabes. Pero José conocía a su Dios y confiaba en él. Génesis 50, 20, anótalo ahí si estás anotando. Génesis 50, 20 es la revelación del pensamiento de José todos estos años. Y dice ahí, le dice a sus hermanos, porque se vuelve a encontrar con ellos y ellos piensan que José los va a matar. Y José les dice esto: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, años después, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esa es la visión de José. Yo creo que es la visión que tiene Pablo también al escribir estas palabras en Romanos 8, 28 al 39. Dios obra todas las cosas para bien a aquellos que lo aman. Lo voy a decir otra vez. Dios obra todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Asegura nuestra salvación. Está predestinado. Vamos a entrar a ese tema hoy. Está predestinado para que lleguemos a estar junto a Él en la glorificación allá en el cielo. Pero toda tu vida está en las manos de Dios. Amén. Así que, ¿cómo puedo vivir seguro del amor de Dios? Ese es el punto aquí. ¿Cómo puedo estar seguro de eso que dice quien está allá enfrente, verdad? Este era el versículo. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ha habido muchas ocasiones en mi vida, en nuestra vida con mi esposa, como familia, que incluso llegamos a pensar que alguien pues nos había hecho mal, y sí, lo hizo, pero nos dolió y lloramos y todo lo que quieran, pero yo no me estaba dando cuenta hasta, a veces han pasado años después, que me doy cuenta que realmente Dios me estaba cuidando. Lo sufrí todo y qué mala onda y por qué y demás, sin darme cuenta que Dios me estaba cuidando de muchas cosas. No me di cuenta. A lo largo entonces de la Escritura, vemos cómo Dios en su soberanía tiene un plan eterno para aquellos que Él ha llamado. Así que vamos a ver primero cómo Dios obra soberanamente en nuestra salvación.
Hay un propósito y hay un proceso en nuestras vidas. A ver, escucha, esto es para los que aman a Dios. Esto es para los que aman a Dios. Y amar no es de boca, no es pues sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, es de verdad vivirlo, de verdad demostrarlo con hechos. Ya hemos hablado de eso. Pero entonces, esto es para quienes aman a Dios. Ellos pueden disfrutar su victoria porque hay un propósito y hay un proceso en nuestras vidas. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Aquí está. Romanos 8:28, que tanto te gusta, pero tienes que verlo en el contexto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Al propósito de quién? Al propósito de Dios, no el tuyo. Yo sé que tú tienes muchos propósitos. Haces tus propósitos de año nuevo o tienes tu propio plan de vida. No estamos hablando de eso porque Dios ni se va a encargar de eso, ¿verdad? Pero Él tiene su propósito, Dios tiene su propósito y va a hacer que todas las cosas te ayuden a bien para cumplir el propósito que Dios tiene para ti, porque Él te ha llamado para ser su hijo. Y entonces todo esto lo sabemos que es para los que aman a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los... Dilo, porque esto es importante. Esta es una doctrina que se ha peleado por muchos años a través de la historia de la iglesia. Pero no puedes borrar de la palabra de Dios esa palabra, ¿verdad? También los predestinó. O sea, hay un destino previamente trazado. Para que fuesen hechos, ¿cuál es ese destino trazado para ti? Que fueras conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, déjame desglosar un poco aquí este pasaje. A los que antes conoció, también los predestinó. Eso somos tú y yo antes de la creación del mundo. Ay, caramba. ¿Es en serio estás diciendo eso? Pues es lo que dice el pasaje. Él nos conoció. Esa palabra conocer, siempre que veas conocer en la palabra de Dios, es un conocimiento íntimo. No es, pues yo conozco a Carlos Rivera, no lo conoces. O sea, ¿sabes quién es? ¿Lo has visto? ¿Has oído de él? Tal vez lo fuiste a ver a un concierto. Tu esposa a lo mejor tiene un póster de él ahí en la casa. Pero tú no lo conoces. O sea, no lo conoces íntimamente. Cuando la palabra de Dios dice que conoció, se conocieron, conoció a su mujer, eso es íntimamente. Entonces, los que antes conoció, porque tú eres muy especial para Dios, dijimos, entonces Él trazó un destino para ti, te predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el bien que Dios quiere para ti? Que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así que todas las cosas que te van a salir para bien, es para el bien de su propósito. ¿Y cuál es el bien de su propósito? Que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así que, no es que todas las cosas te van a salir bien. Todo lo que te sucede en tu vida coopera para el propósito que es conformarte a la imagen de su Hijo. ¿Me estoy explicando? Así que lo duro que está la batalla hoy, lo difícil que estás pasando, la enfermedad que vino fuerte, la pérdida tremenda, las necesidades que has tenido económicas, los dolores emocionales, los dolores físicos, todo coopera para bien. Si tú amas a Dios, porque Dios tiene un plan trazado para ti, que es que te parezcas a su Hijo, Cristo Jesús, que Cristo Jesús se ha formado en ti. Y todo coopera para eso, te crea carácter, te lleva a buscar a Dios, crece tu fe en medio de las situaciones difíciles, que fue lo que vimos en el mensaje anterior. Versículo 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, entonces siguen el plan de Dios. Los predestinó, entonces los llamó. Y por alguna extraña razón, hoy estás aquí escuchando el mensaje y te llamó. Y a los que llamó, los justificó, o sea, te salvó. Él murió por ti en tu lugar y te dio salvación. Eso es justificar.
Y a los que justificó, los glorificó. Siempre ha llamado la atención que Pablo utiliza el glorificó en pasado. Una puede ser que se esté refiriendo a los que pues ya murieron, ya los glorificó. Pero algunos dicen que incluso lo está diciendo tan certeramente algo que todavía no ha pasado, por ejemplo, en nuestra vida, no nos ha glorificado, pero es tan seguro que vamos a hacer así, que incluso Pablo ya lo dice en pasado, ya nos glorificó. Porque dice la palabra de Dios también en otros lugares que estamos sentados con Él en gloria, que estamos en Cristo Jesús, ahora estamos en Él. Y Él está sentado a la diestra de Dios y nos ha dado todas las cosas. No es que nos las va a dar, ya nos las dio. Y por eso también está en pasado. Él nos glorificó, es tan seguro que así va a ser. Así que ese es el conocimiento previo de Dios. Dios predestina. Y hay tantos versículos en la palabra de Dios como para obviar esta doctrina. Dios predestina, te llama, te justifica y te hace pasar por el proceso para glorificarte. Y eso solo lo hace a sus elegidos. Así que Dios elige. Y entonces dicen algunos, bueno, entonces si Dios ya eligió, pues entonces que Él haga la obra, ¿verdad? Que Él evangelice. No, porque también nos manda la Biblia evangelizar. Porque tú no sabes quién va a ser llamado. Y por alguna extraña razón, Dios quiere usarnos a nosotros, llamar a los demás. Así que esa es tarea de nosotros. Tú no necesitas saber quiénes son los elegidos, tú necesitas proclamar el evangelio. La palabra de Dios hace el trabajo en los elegidos y los llama y los trae. Pero nosotros debemos hacer el trabajo, claro que es nuestra responsabilidad evangelizar. Así que la predestinación y el llamamiento de Dios muestran su soberanía en todo el plan, porque Él tiene un propósito eterno. La justificación, entonces, es un acto legal de Dios donde nos declara justos por fe, y ahí hemos pasado ya todos. La glorificación, de la que hablamos en el mensaje anterior, es la culminación de nuestra salvación. Al final de cuentas, estaremos allá, mientras los que no creyeron en Cristo Jesús, sino que aborrecieron a Dios en sus corazones, estarán sufriendo eternamente en el infierno. Pero nuestra salvación será culminada allá. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Pero tú no sabes cuándo vas a morir. Ese es otro misterio. ¿Ok? Por eso tú necesitas a Cristo. Al final de cuentas, cuando lleguemos allá, seremos transformados a la imagen de Él. Así que, ¿dónde más dice esto? Porque a lo mejor piensas que este conocimiento previo de Dios lo voy a sacar de un versículo. No. Efesios 1, 3 al 4 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Ves cómo lo usa en pasado? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según que nos escogió. Y yo te hablé la vez pasada como cuando vas al mercado y vas a escoger los jitomates, vamos a decir, ¿verdad? Y entonces, pues escoges los jitomates, le haces así al aguacate, ¿verdad? Y luego ya te llaman la atención, oiga, si no compra, no me ayude, ¿verdad? Pero tú estás eligiendo. Dios elige también. ¿Por qué te eligió a ti y no eligió al borracho de la esquina? Yo no sé. Cuando llegues allá le preguntas, Él es rey. Tú no puedes, el comal le dice a la olla, ¿verdad? No, la olla de barro no puede pelear con su hacedor y decirle, ¿qué haces? Dice eso la Biblia también. Pero Él nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros, que fuimos escogidos, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es importante hablar de la santificación. ¿No es asombroso que Dios nos haya escogido antes de la creación del mundo? ¿Has pensado en eso? O sea, de verdad yo estaba en la mente de Cristo, en la mente de Dios, antes de que Él dijera, hágase la luz. Cuando Él dijo, hágase la luz, tú ya debías 2 meses de renta, 2 meses de luz, ¿verdad?
Debemos confiar en la soberanía de Dios, vivir con la seguridad de que Él tiene un plan trazado para ti. Esa es la completa obra de Dios. Dios tiene su obra completa en ti. Él está seguro que va a hacer su obra completa en ti. ¿Dónde más dice esto? 1 Tesalonicenses 5:24. Dios va a hacer la obra completa en nosotros. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. ¿Quieres ir conmigo? 1 Tesalonicenses 5 en tu Biblia, porque el versículo está muy escueto como para entenderlo sin el contexto. 5, dije 24. Vamos a leer un poquito de qué viene hablando, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5. Vamos a leer desde el 12 para entender el contexto. Cada palabra, hermanos, mientras llegan ahí, cada palabra tiene su contexto. Tú puedes decir una palabra que significa algo en un contexto y puedes decir la misma palabra va a significar algo en otro contexto. Por eso son importantes los contextos cuando lees la Biblia. Bueno, esa es clase de hermenéutica. Os rogamos, hermanos, desde el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, y que tengan en mucha estima y amor, y los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Escucha. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Que estés completo e irreprensible en la segunda venida de Cristo. Mientras no llegues ahí, tienes una lista de tareas, un checklist. Orad sin cesar, estad gozosos, no pagues mal por mientras tanto. Pero Dios va a hacer su obra en ti. Mira, yo estuve pensando cómo ilustrar esto, ¿verdad? Y es, yo confío en la fidelidad de Dios. Cuando uno se casa, hermanos, no es para ver si funciona. Cuando uno se casa y da su palabra y está un anillo de bodas de por medio, habla de la fidelidad de Dios y de la fidelidad que tú le estás prometiendo a tu esposo o a tu esposa. Eso es el anillo, no significa otra cosa. El anillo significa eso, la fidelidad, que no tiene fin, es constante y no tiene fin. Eso es el anillo, ¿ok? Y yo puedo estar confiado plenamente en mi esposa de que ella me va a ser fiel hasta la muerte. Y ella puede estar confiada plenamente en mí de que yo le soy fiel hasta la muerte. Ahora, con Dios es lo mismo. Como Dios es soberano y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y tiene un plan para ti hasta el fin de los tiempos y te va a llevar con Él a su gloria. Esto empezó en la eternidad pasada y va a continuar en la eternidad futura. Y tú debes estar seguro porque confías en la fidelidad de Dios. Y eso, hermanos, debe cambiar nuestra forma de ver este dolor momentáneo que tenemos, que llamamos vida. ¿Me estoy explicando? Es increíble esto aquí. Es uno de los pasajes más interesantes de la palabra de Dios, si no es el que más en toda la Biblia. Ahora, hay protección y hay perseverancia para cada día. Protección y perseverancia para cada día, ¿ok? Va a ser difícil tu vida. Dios la planeó así como va,
Dios la planeó. Muchas de las cosas tuvimos que ver nosotros con nuestros pecados, nuestras malas decisiones. Eso no va a cambiar. Y tendrás que sufrir las consecuencias de tus pecados y tus malas decisiones. ¿Ok? Pero aún así, si eres un hijo de Dios y amas a Dios, entonces Dios va a tomar eso mal y lo va a encaminar a final de cuentas para bien, porque tiene un propósito para ti. Así que Él te protege y va a hacer que tú perseveres hasta el último día en sus caminos. Eso se llama en doctrina la perseverancia de los santos. Y es una doctrina que dice, si tú realmente eres un hijo de Dios, no te puedes perder. No te puedes perder. Y vas a llegar hasta el final de tus días con Dios en tu vida y vas a estar con Él en gloria. Esa es la perseverancia de los santos. ¿Dónde dice esto? Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿ves cómo le cambió la mentalidad a Pablo? Si Dios es por mí, desde antes de la fundación del mundo, y tiene un plan para mi vida futura en la eternidad con Él, ¿de verdad crees que en este pequeño periodo de tiempo que llamamos vida, no se va a encargar de ti? ¿No te va a proteger? ¿No va a hacer que perseveres? Es la pregunta. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Lupita me regaló ese versículo en una de escritorio, así que yo tengo en mi escritorio. Todos los días me recuerdo eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha la lógica de la teología de Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas que tú necesitas para conformarte a la imagen de Cristo. Es el contexto, no te olvides del contexto. Porque tú crees, pues a mí no me ha llegado mi carro último modelo. ¿Dónde están todas las cosas? No, pues tú necesitabas salvación y Él envió a su Hijo a morir por ti. ¿De verdad eso no te mueve nada? ¿No es suficiente para rendir tu vida a Él? Pensando en que Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Él no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a darte también con Él todas las cosas? Otra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios ya te salvó. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerdas también? Entonces, ¿quién va a ir a acusarte delante de Dios? El acusador. El acusador era el diablo, es el diablo. Él te acusa, él sí te va a hacer sentir culpable. Por eso te dije, no caigas en la trampa de la culpa. Tú vas, pides perdón a Dios, te pones a cuentas con Él y Dios no te condena. Dios no te condena. ¿Quién acusará a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios? Pues si Dios los justificó, ya dijimos. ¿Quién es el que condenará? Tu vecina, la chismosa, ¿verdad? Que está condenándote ahí a cada rato. Ay, ese pues dice que es cristiano y no sé qué. Bueno, a lo mejor ella, pero ella no tiene poder para juzgarte. Nadie la puso de juez. Ella no tiene un juzgado y un ejército ahí o la policía y demás. Ella te juzga en su mente, pero no tiene poder sobre ti. Ella no te puede condenar, nadie te puede condenar. Cristo es el que murió, Él sí pudiera. Y en lugar de eso, decidió Él llevar tu culpa en su cuerpo. Él murió por nosotros. Cristo es el que murió, también es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué crees? Intercede por nosotros. Estamos aquí orando por la gente enferma y tú. Jesús ya sabía que estaba eso pasando y Él está intercediendo, Él está protegiendo, Él va a hacer que persevere la vida de las personas hasta que se encuentren con Él en gloria. Él tiene su plan. Tú no lo entiendes. Él tiene su plan. Él incluso intercede por nosotros. Cristo murió, resucitó y ahora intercede por nosotros. El sacrificio de Cristo es la demostración máxima de amor.
Si alguien está dispuesto a morir por ti, esa es la máxima muestra de amor. Y Dios hizo eso por ti. Su resurrección también asegura mi salvación y que Él esté sentado a la diestra de Dios. Tiene esta idea de que Él ya terminó lo que tenía que hacer. Cuando tú terminas de hacer lo que tenías que hacer, vas y te sientas. ¿Ok? Esa es la idea. Cuando dice que está sentado a la diestra de Dios, es que Él ya terminó. ¿Te acuerdas? Consumado es. Terminé, dijo. Y fue y se sentó a la diestra de Dios. Y solamente está ahora para interceder por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto para poder protegerte y para preservarte, para que tú disfrutes tu victoria. Él lo hizo de esta manera. El pasaje hace esta lógica que debe dominar nuestra mente en los momentos difíciles de nuestra vida. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Primera de Juan 4:9. Escucha, porque estas son las palabras de Dios más amorosas para ti. Estas son las palabras de Dios más amorosas para ti. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y eso es lo que nos hace ser iglesia, eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Eso es lo que me hace a mí luchar contra todo, para que podamos vivir todos unidos con esta mentalidad de hijos de Dios. Que podamos tener todos la confianza de que Dios proveerá todo lo que necesitas, todo lo necesario para tu vida espiritual, para tu vida material. Él intercede por ti. Interceder por ti es ponerse en medio entre alguien y entonces se mete uno en medio y uno intercede, ¿verdad? En un pleito. No, a ver, pero espérame, ¿verdad? Y estás intercediendo. A ver, ¿por qué le dices esto? No, y te pones ahí. Estás en medio de alguien. Eso es interceder por ti. ¿Ok? Y entonces cuando algo sucede en tu vida, inmediatamente Jesús se pone en medio. Esa es la idea de interceder por ti. ¿Ok? Hebreos 7:25 dice que Jesús, hablando de Jesús en el contexto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Jesús te acercas a Dios. Y Él vive ahora, Jesús, siempre para interceder por ellos. No está solo. Ahora tienes también, la Biblia lo llama, que Dios envió al Espíritu Santo para estar contigo. ¿Sabes cómo se le llama al Espíritu Santo? El Consolador. La realidad de esa palabra, porque los traductores, ¿verdad?, batallan a veces con palabras griegas antiguas o el hebreo antiguo. La palabra original es parakletos, tú sabes, ¿no? Y entonces la palabra para es al lado de. Por ejemplo, una paracentesis, a ver, los estudiantes de medicina. Una paracentesis es una centesis, o sea, un piquete en la parte lateral, es una paracentesis. Bueno, estudiamos griego en medicina porque muchas palabras médicas tienen su origen griego. Entonces, el para es que está a un lado de ti. El kletos, de la palabra paracleto, el kletos es alguien que está contigo, en especial como un abogado, como que aboga por ti, como que te va a defender. Entonces, el Espíritu Santo es esa persona, es Dios mismo, que está junto a ti para defenderte, para consolarte, para ayudarte. Ahí está junto a ti, siempre está junto a ti, viviendo siempre para interceder por ti. Debemos entonces vivir con esa seguridad. No hay más condenación. Todo lo que necesito, Él me lo da y puedo estar seguro que Él siempre intercede por mí. ¿Cambiará eso tu vida? Para mí lo cambia todo, hermanos. No sé para ti. No sé para ti. Es como si tuvieras un guardaespaldas junto a ti todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces tú vas caminando y el Espíritu Santo de un lado, Jesús del otro, ¿verdad? Y a ver, ¿quién se va a meter con? Nada que te esté sucediendo está fuera del control de Dios. Por eso yo lo entiendo así.
Por eso para mí no es una frase así, no, Dios tiene sus tiempos. Otra, los muchachos ya grandes que no se han casado, Dios tiene sus tiempos. Claro que Él tiene sus tiempos, Él tiene su plan. Él tiene su plan para ti. Ahora que hemos explorado la soberanía de Dios y la obra intercesora de Cristo, es vital entonces, por último, que comprendamos la poderosa verdad del amor inquebrantable de Dios. Ya esto va a cerrar toda esta trama de Romanos que empezamos en enero. Va a cerrar hablando del amor inquebrantable de Dios que nos sostiene y nos asegura en medio de cualquier circunstancia. Para eso, vamos a hablar de que todos prevaleceremos hasta ese día. Todos prevaleceremos hasta ese día. Es mi tercer punto aquí. El pasaje lo dice de esta manera, hermanos. Oye, haz tuyas estas palabras porque de verdad es de gran bendición. Escucha, está Pablo hablando hacia sí mismo, a sus lectores, que somos todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? O sea, los problemas que tienes te van a separar. Mira, si un problema te separa de Cristo, yo dudo mucho que hayas amado a Cristo, que entiendas que Él murió por ti, dudaría de tu salvación, no lo sé. Tribulaciones, angustias, no, eso al contrario, me acerca más a Dios una angustia. Si alguien me persigue y me hace daño, yo voy y lo pongo en manos de Dios, pobrecito eso, porque mía es la venganza, dice Jesús, Dios, ¿verdad? Yo pagaré. Persecución, hambre o desnudez, o sea, necesidades, pues es cuando más busco a Dios. O un peligro, o la espada de alguien que te quiera matar. Dice Pablo, mira, está escrito desde hace mucho, incluso por causa de ti, Señor, ¿verdad? Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, a veces la vida nos va a ir mal, muy mal. A veces incluso por ser cristiano te va a ir mal. Pero en todas estas cosas, no importa, antes dice, en todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Las que acabamos de decir. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo soy un vencedor. Yo puedo disfrutar en medio de las situaciones difíciles, saber que yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Que nada se le está saliendo de las manos, que puedo confiar en Él y que al final voy a salir vencedor, aún incluso de la muerte, que yo creo que sería lo más feo que te pudiera pasar, morir. Pues aún en la muerte tú mueres físicamente y te paras ahí vencedor. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo. Y entonces la muerte no te puede retener. Tú sigues vivo, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Estoy completamente seguro, esto es así de cierto, que ni la muerte, ni lo que me pase mientras estoy vivo, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, buenos o malos, ¿verdad? Porque aquí no especifica, pero dice principados, potestades. Parece, en el contexto parece estar pensando en que el demonio, ¿verdad? O los demonios, Satanás, cosas espirituales que te ataquen, ¿verdad? Que te hagan un trabajito, una bruja y demás. No importa, olvídate de eso de las maldiciones, ¿verdad? Y las maldiciones generacionales. No, es que mi abuelito era brujo y no sé qué, era un chamán y era de esos que son hombres y luego se convierten en un nahual, ¿verdad? Y eso fue en el pasado. En Cristo soy una nueva criatura.
Pues les encanta eso de las maldiciones generacionales. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni lo que me está pasando hoy, ni lo que me va a pasar mañana. Ni las angustias que tengo de cosas que tal vez no van a pasar. Nada de eso me podrá separar del amor de Cristo. Dice el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama con un amor eterno. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús, que es mi Señor. Es mi Señor, donde yo rindo mi vida a Él. Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo. El amor de Dios en Cristo es eterno, es inquebrantable, es seguro para ti. Ni las circunstancias adversas, ni los poderes espirituales de maldad podrán separarte de su amor. Bueno, ni tú mismo te puedes separar del amor de Cristo. Somos más que vencedores a través de Cristo, que nos amó y nos dio vida y vida eterna, porque esa es la promesa. Amén. Amén, así es. El amor de Cristo, entonces dije yo, pues es precioso, es preciado, es apreciado. Debieras apreciarlo. Jeremías lo entendió así. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, y esto le dijo Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y la misericordia de Dios nos tiene hoy aquí. Si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo hubiéramos sido destruidos. Ahora, por la misericordia de Dios y el amor de Dios que te tiene a ti, tiene paciencia contigo, esperándote para que vengas y rindas tu vida a Él si aún no la has rendido. Pero si has llegado a rendir tu vida a Cristo, el amor de Cristo por ti ahora es eterno, es inquebrantable, es seguro. El amor de Cristo entonces es quien nos da la victoria. El amor de Cristo es victorioso. ¿No te sientes entonces así más que vencedor? Había un rap hace muchos años de Torre Fuerte, ¿te acuerdas? Torre Fuerte. Más que vencedor en Cristo yo soy, ¿verdad? Decía en ritmo de rap. No lo voy a cantar, ¿ok? Un especial, ¿verdad? Más que vencedor. No importa, porque esto no se trata de lo que sientes. Si tú no te sientes vencedor, la verdad no importa. Esto no es cuestión de sentimientos. Yo me siento bien derrotado. Pues no te sientes así, porque eso es una mentira. Usted es más que vencedor en Cristo. Gracias a Dios no se trata de sentimientos. Es una verdad eterna, no depende de nosotros. Así que vive en victoria. Vive en victoria. Levántate de ahí, levántate de ahí. Levántate, sacúdete el polvo. Me caí, me quisieron tumbar, me derribaron, pero no estoy terminado. No estoy terminado. Vive en victoria sobre las dificultades, sobre las tentaciones que tanto hablamos en esta serie. Confía en el poder del amor de Dios. Entonces, 1 Corintios, ¿verdad? 15:57. Gracias a Dios, dice en otra parte, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si te faltaban versículos, ¿verdad? Ahí están. 1 Corintios 15:57. Así que vive en victoria, por favor. Después de considerar la soberanía de Dios, que Jesús mismo está intercediendo por ti, y el amor inquebrantable de Dios para contigo, que es eterno, es seguro, ¿cómo entonces vas a responder? La pregunta final, después de toda la disertación, desde Romanos 1, que empezamos diciendo que somos siervos de Cristo, luego nos puso a todos bajo condenación del pecado, pero luego nos dio la salvación.
Todas esas series pasamos. Y ahora que nos encargó a nosotros vencer las tentaciones, salir adelante en las dificultades, en los problemas, en las pruebas de la vida, y con el amor seguro de Dios, pensando que nada pasa por casualidad, que es como un tirador de billar, ¿verdad? Y entonces Él está ahí, escoge una, ¿verdad? Planea, ¿no? Aquí 3 bandas, ¿verdad? Aquí va a pasar y va a caer allá. Y entonces Dios simplemente al inicio hizo y empieza a correr nuestra vida tal como Él la planeó hasta el fin. Tú puedes vivir en victoria. ¿Cómo vas a responder a todas estas verdades? Es la pregunta hoy. ¿Cómo vas a responder? Es una verdad. Si eres menor de edad, ok, que tus papás te ayuden, deberías tener una plática seria con tus padres. Pero si eres mayor de edad, es tu responsabilidad. ¿Cómo vas a responder a todas estas verdades? ¿Cómo vas a vivir tu vida diaria después de escuchar esta serie de mensajes? Déjame concluir aquí entonces. Somos salvos por gracia, creados por Dios y llamados a realizar buenas obras. Y eso nos tiene aquí como iglesia. Entonces, algunas cosas que tú debieras recordar y hacer siempre en tu vida cristiana. Primero y número 1, vive confiando en la soberanía de Dios y que eso traiga paz a tu vida. Una paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar tan en paz? Mi vida está en las manos de Dios. Él la planeó así y yo puedo estar tranquilo, como José, ¿te acuerdas? Número 2. Vive en la seguridad de su amor. No creas que porque fallaste ya Dios te rechaza. Dios deja de amarte. Dios no es así. Tu ex era así. Dios no. Entonces, voltearon a ver. Toqué el botón, ¿verdad? Tu ex era así. Dios no es así. A veces tenemos una idea de Dios, pues como nos ha ido en la feria, la verdad. Ahorita hablando que hay feria también en San Luis, ¿verdad? Pero Dios no es así, vive en la seguridad de su amor. Dios te ama, Dios siempre está contigo, a tu lado. Eso debería asegurarte de su amor y acercarte más al amor de Dios, amarle más. Y también te debe poner en alerta porque Dios está contigo siempre como para que andes pecando y haciendo cosas a las escondidas. Te esconderás de todo el mundo, pero de Dios no te puedes esconder. ¿Ok? Pero vive seguro en su amor que es incondicional. Y número 3 aquí, vive como un vencedor. Vive como un vencedor. Así es la vida de los hijos de Dios. Vive como un vencedor. Que sepas que seguramente lo que estás pasando, Dios lo planeó y es suficiente para ti, para que tú puedas salir adelante. Tiene un propósito, transformar mi carácter. Pregúntate, ¿qué me estás enseñando, Dios? Porque yo quiero salir victorioso de esto. Quiero salir victorioso de esto. ¿Me estás preparando para algo? Quiero salir victorioso de esto. Vive como un vencedor. Amén. Como cada mensaje en esta serie, terminábamos con una frase. No va a ser la excepción ahora que cierro. A.W. Pink, un escritor y pastor teólogo del siglo antepasado y pasado, ¿verdad? En un libro que se llama Los atributos de Dios, que deberías leer, los atributos de Dios, en la parte donde está él hablando del atributo del amor de Dios. Toma 2 capítulos para hablar de esto. Y él tiene esta frase ahí, dice, cuando estés abatido en espíritu o en dolorosas estrecheces, suplica por el amor de Dios en oración. Y es seguro que Dios no puede negarte nada bueno. Es seguro que Dios no puede negarte nada bueno. Haz del maravilloso amor de Dios para ti el incentivo de tu obediencia. Para Él, la gratitud será suficiente.